Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alejandra Cortázar, vengo del Centro de Estudio de Primera Infancia y les voy a contar un poco cómo percibo que se ve la inequidad de género en este nivel. El objetivo para mí de la presentación es que ustedes se queden con 5 ideas. La primera es que la primera infancia es un periodo crítico en el desarrollo y que si bien no tiene estrechamente que ver con el tema de género, es algo que quiero que les ronde en la cabeza mientras vemos todo el resto de los temas. Después de que hay evidencia que muestra que hay diferencias entre géneros en las interacciones adulto-niño o niña desde la educación parvularia. También que los estereotipos de género parten en la primera infancia, que los niños se beneficiarían más del sistema educativo chileno que las niñas y que es difícil identificar los sesgos de género. Entonces, lo primero, como muchos de ustedes saben, desde el año 2000 más o menos, existe mucha evidencia que muestra que los primeros 8 años de vida son un momento crítico para el desarrollo. Y esto se explica súper gráficamente en esta imagen. Y lo que muestra son la cantidad de conexiones neuronales que se producen en el cerebro en distintas edades de la vida. Entonces lo que vemos es que alrededor de los 6 años es el momento donde hay más conexiones neuronales en nuestro cerebro. ¿Y qué significa en la práctica? Que nuestro cerebro está más apto para aprender. Entonces un niño de 5 años, cada vez que ve algo nuevo, lo trata de relacionar con todas las cosas que él conoce y les trata de dar sentido. Y así uno ve como cuando uno está con un niño pequeño y un niño ve un perro, te dice, ¡ah! Mira, ahí hay un perro, es chiquitito, es como el perro de mi abuela y es blanco y ese perro, y te dan 5, 6 ideas en relación al perro y uno que ya está en la curva del deterioro, uno mira y uno dice, un perro. Entonces, eso es un poco, y lo que pasa también es que cada vez somos menos flexibles. En nuestro cerebro cada vez es menos flexible por lo mismo, porque hacemos menos conexiones, entonces las categorías se rigidizan. Entonces, si un niño pequeño ve un perro azul, dice, un perro parece que puede ser azul, entonces los perros son café, rojo, no sé qué, y pueden ser azules. Mientras que una persona mayor, si ve un perro azul, al tiro dice, acá hay un problema, los perros no pueden ser azules, ¿ya? Y esto hace sentido porque cuando uno le habla a los niños, por ejemplo, de diversidad, a los niños pequeños, para los niños no es problemático porque sus categorías son mucho más flexibles, mientras que estas categorías se van rigidizando y por eso es esperable que todos nos vayamos poniendo más rígidos y más porfiados con el paso del tiempo. Asimismo, como los niños aprenden nuevo contenido, también aprenden de cómo son las personas y cómo uno se relaciona con las personas. Entonces ellos empiezan a experimentar sus primeras relaciones de apego y a partir de esas ellos aprenden a quién se le puede pedir ayuda, a quién se puede confiar y con qué, si tener o no tener expectativas de los demás y a valorarse o no a sí mismo. Y esto es crítico porque las experiencias de los niños a esa edad van a estar teñidos por esto. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad que un porcentaje muy alto de mujeres no trabaja, entonces quizás los niños van a aprender que las mujeres están más disponibles, por ejemplo, que los hombres. Y no es una fantasía del niño, sino que es su experiencia diaria. O que hay ciertas cosas que uno se las pide a la mamá y hay otras cosas que uno se las pide al papá, porque eso es lo que él ve a diario. Y así entonces van aprendiendo, ¿no es verdad?, contenido y a categorizar el mundo y asimismo también a esperar cosas de los demás y a esperar cosas de sí mismo. Entonces, desde una mirada sociocultural, los niños se desarrollan y aprenden en cuanto interactúan con el contexto, ¿ya? Entonces, las primeras ideas sobre los roles de género, lo femenino, lo masculino, se construye a partir de estas primeras relaciones con el ambiente. Y por eso es tan importante, ¿no es verdad?, todo el contexto que se desarrolla en los niños y así como decía nuestro
compañero aquí, que no sacamos nada con cambiar al final del sistema escolar cuando los niños en los primeros años están viendo un mundo que está súper sesgado. Esa era la primera idea de por qué este periodo es crítico en los temas de género. El segundo tema tiene que ver con que las interacciones, ¿no es verdad?, son críticas para el desarrollo. Cada vez vemos como la investigación en educación muestra que en verdad la educación de calidad tiene que ver con las prácticas y las interacciones adentro del aula. Y lo que la evidencia nosotros vemos desde los años 90, hay estudios que muestran que dentro de las aulas las educadoras o las profesoras interactúan más con los hombres que con las mujeres, les hacen mayor cantidad de preguntas abiertas, por ejemplo, a los hombres que a las mujeres, y también que las relaciones, hay estudios que muestran las relaciones que establecen los profesores y profesoras con los niños, hombres, tienen un foco más pedagógico que con las niñas mujeres. Acá lo que les contaba también lo hemos visto también en estudios chilenos, tanto internacionales como nacionales, y que también se observaría mayor retroalimentación a estudiantes hombres. Y por otro lado, se ve que hay ciertos contextos que serían donde las niñas o las mujeres se sienten más cómodas de participar, y entonces vemos que son en general actividades más individualizadas y más cooperativas versus lo que se ha visto en los niños en sistemas más competitivos, y todos sabemos cómo funciona nuestro sistema escolar. Entonces ahí también vemos que las niñas están en un contexto que no les resulta del todo familiar y ni facilita su participación. La tercera idea que me gustaría transmitirle es por qué es importante los estereotipos de género. Cuáles son las consecuencias que pueden tener y quiénes tienen estereotipos de género también. Entonces, primero es importante que estas creencias estereotipadas se ven desde los primeros años, que tanto niños como niñas muy pequeños lo que ellos quieren es diferenciarse. Entonces, es diferenciar su comportamiento, sus intereses, ropa, juguetes, etcétera, a estas categorías que ellos conocen como lo que es de niño y lo que es de niña. Y todos los que, o no todos, pero muchos de los que aquí somos papás, ya sea de niños o de niños, hemos escuchado esas cosas de ¿te gusta este juguete? Y te dicen no, porque ese juguete es de niño, yo soy niña, y este color es de niño, y ahí nos embaucamos, ¿no es verdad?, en estas peleas de cómo ir en contra de lo que le está diciendo la televisión, el cartel de la micro, etc. Y también es importante mencionar que el autoconcepto que tienen los niños de sí mismos y los estereotipos que ellos ven del entorno influencia en el fondo sus propios logros. O sea, se genera un poco esto como de la profecía autocumplida. O sea, si el niño se percibe o la niña como bueno o malo en algo particular, y también el contexto cree que son buenos o malos en este tema particular, eso va a impactar en cuán bueno o malo sea el niño y la niña en ese tema en particular. Lo que vemos en estudios tanto internacionales como nacionales, ahí de Francisca del Río y Catherine Strassen, es que desde los 5 años más o menos se ve que niños y niñas tienen expectativas estereotipadas de su logro académico. Y eso en general tiene que ver con que perciben que a las niñas se les hace más difícil las matemáticas que a los niños. Y también en el estudio de Estados Unidos ven que las niñas tienen una visión que son mejores en el área del lenguaje o en el área artística. Y también por otro lado vemos que las educadoras y los adultos también tienen ideas preconcebidas de cómo son los niños en distintas áreas. Entonces las educadoras también tienen una idea que las niñas son mejores para los temas de lenguaje y que los niños son mejores para los temas de matemática. Entonces acá hay un ejemplo, hay muchos otros estudios, de un estudio en Estados Unidos que muestra que cuando controlan por el nivel, la capacidad de las niñas y de los niños en matemáticas, las profesoras puntúan más alto a los niños en su capacidad que a las niñas. O sea, en el fondo decimos, al final, la nota que recibían los niños no tenía tanto que ver con su desempeño, sino que tenía que ver más con su género. Y en general, a nivel de literatura, se ven como que están bastante separados los estereotipos desde la primera infancia. Y los estudios separan a los niños y que los presentan como más creativos,
como que resuelven problemas, que son activos, independientes. Y las niñas empieza a existir este concepto como de que son más fáciles de enseñar, son más pasivas, son tranquilas, son cooperadoras. Y estas ideas desde los primeros años, después lo vemos, que se refleja en ciertas prácticas que a veces tienen las profesoras o los profesores, que es, por ejemplo, de poner una niña al lado del niño que es más travieso para que, ¿no verdad?, el niño más travieso se controle, pero nadie está en verdad muy preocupado de qué es lo mejor para esa niña. Estoy súper atrasada. Y acá contarles, bueno, Carolina les contaba que existe evidencia, ¿no verdad?, de esta brecha de género, pero yo quería concentrarme en el último punto, que tiene que ver con la evidencia de un estudio que dice que mostraba que la educación de párvulo tenía mayor efecto para los niños hombres que para las niñas mujeres que asistían. Esto en Chile, en los resultados de cuarto básico del CIMSE. Entonces, esta evidencia nos hizo hacer el siguiente estudio que les voy a contar un poco ahora. Tratar de entender qué es lo que pasaba dentro del aula que pudiera explicar por qué los niños se beneficiaban más que las niñas. La explicación más a nivel internacional de que esto pueda pasar tiene que ver con que la idea de que las actividades que se promueven en el sistema educativo para las niñas son menos desafiantes, que ellas, entonces que las niñas no estarían desafiadas en todas sus capacidades y por eso lo que podría pasar es como cierto estancamiento en el desarrollo de habilidades. Bueno, yo les quiero mostrar dos estudios que de alguna manera sustentan los titulares que acabamos de conversar. El primer estudio es el que les contaba recién, que surge a partir de estos resultados, de los resultados CIMSE, y lo que tratamos de ver es como ver si hay diferencias en las experiencias de los niños y las niñas en el interior del aula, y también si es que los niños y niñas entraban con distintas habilidades académicas a prekinder y cuánto aprendían durante el año. Ahí podemos ver las salas, después si tienen preguntas les puedo contar un poquito más. Los resultados, nosotros aplicamos una rúbrica basada en el CLAS, entonces hay tres áreas principales, que es en el apoyo emocional. Vimos, por ejemplo, que las educadoras le ofrecían más ayuda a las niñas, aunque éstas no lo solicitaran, cosa que en un principio parecía como una conducta positiva, pero que después nos dimos cuenta que cuán bueno era que si había un grupo de niños y niñas, la educadora se acercara y solo le ofreciera ayuda a las niñas, y ahí pensar qué es lo que esas niñas entonces, cuál era el mensaje sobre su capacidad de realizar esa actividad. Y también que había mayores expectativas de las niñas, pero de una manera inespecífica. Y acá los que son docentes saben que en general el refuerzo positivo, tú puedes, sirve bastante menos o bien a cuando se le dice bien, qué bueno que lograste diferenciar, ¿no es verdad?, esas dos cosas. Y en el fondo se ve como de que al final no es un apoyo emocional, pero que no está dirigido al aprendizaje. También vimos que en la organización del aula habían mayor control de conductas reactivas hacia los hombres, así, cállate niño, etcétera, y que eso lo vamos a también ver en el otro estudio. Y en apoyo instruccional, que yo creo que es de las cosas más relevantes de este estudio, es que nos dimos cuenta, al igual que los estudios previos que les mostraba, que las preguntas abiertas eran predominantemente para los hombres. O sea, en las salas que nosotros vimos, las niñas recibían un 30% menos de preguntas de análisis que los niños. Y veíamos como en la misma situación, las preguntas eran de distinta calidad para unos para otros. O sea, le leían un cuento y a la niña terminaba y le decían cómo se llama el personaje, y después al niño le decían cómo crees tú que terminaría esta historia. Y también algo importante que vimos es que al principio de año las niñas tenían mejores resultados académicos en el área de lenguaje, y que para los niños, al igual que el estudio anterior, también vimos que era más beneficioso haber ido a educación parvularia. Y finalmente, manteniendo las otras variables constantes, ¿no es verdad?, y de la evaluación inicial, vimos que el ser niño aumentaba el promedio de las habilidades académicas en comprensión de texto en 0.15 desviaciones estándar en comparación a niñas. O sea, vimos que los hombres iban acortando esa brecha inicial o
visto de otra manera, que las niñas no estaban aprendiendo tanto durante ese primer año. Y lo segundo que les quería compartir es una pauta que hicimos acá en la Universidad Diego Portales, que era una pauta que desarrollar una marca de género para la evaluación docente. Y contarles que, les quiero contar solamente un poquito del piloto que se hizo. Se usaron 357 videos y lo importante acá es que miren que desde el CPIP había un 3,4% de estos videos que decían tener diferencias de género. Entonces lo que se hizo fue hacer una rúbrica bastante más profunda de la que ya existía y que además, algo que ahí batallamos harto, era que nosotros pedimos que se cuantificaran las conductas. Entonces al final lo que hicimos también era que la persona que observaba no solamente decía si lo percibía o no que había sesgo, sino que ella contara cuántas veces había pasado cada cosa para los hombres y las mujeres. Y nos damos cuenta que en todas las distintas áreas, acá vemos por ejemplo en instrucciones o preguntas abiertas, hombres, mujeres, y no aplica, significa que... y ahí vemos, les voy a ir mostrando rápidamente, pero vemos que en preguntas de instrucciones abiertas hay diferencias entre hombres y mujeres. Vemos que en apoyo pedagógico hay diferencias importantes entre hombres y mujeres. Vemos que el refuerzo negativo hay más en los hombres, y siendo que no se da en la gran mayoría de las aulas. Es importante pensar que estos son los videos de las mejores aulas, o sea, de las mejores clases de esos profesores. Ellos las eligen y las filman. En estimulación de la participación también vemos que estimulan más a los hombres. En afecto positivo vemos que también hay un afecto positivo más importante a los hombres. En afecto negativo, acá es igual que el otro estudio, muestra que es más hacia los hombres que hacia las mujeres, y también alegrarnos que en la gran mayoría de las aulas no hay afecto negativo. Vemos que en la gran mayoría, que sobre el 74% se usa solamente un lenguaje androcéntrico, o sea que no hay ni una referencia a niñas y niños, o sea, a mencionar a las niñas, y después vemos en los otros colores 1, 2, 3 o 4 referencias femeninas en el aula. Estereotipos de roles, vemos que en la gran mayoría, en el 80% no hay, pero vemos que en un 20% de estos videos hay presencia de estereotipos de roles de género. Vemos un 10% de estereotipos de rasgos de género en estas clases que los profesores presentan. Y es un poco importante para nosotros, es que no lo vemos. O sea, esto era un 3,4% de los videos, y cuando aplicamos esta nueva marca nos dimos cuenta que un 50% de los videos tenía sesgo y tenía estereotipos de género, que es difícil reconocer que tenemos sesgo. O sea, que uno mismo, todos diríamos que no, pero después si alguien nos grabara y nos viéramos, probablemente identificaríamos que sí tenemos harto sesgo y estereotipos. Y que lo que es importante, y esto explicitarlo, ¿por qué es tan importante? Porque está implícito una asimetría de poder todo el tiempo. Entonces esto entre que a la niña la ponen para calmar al otro niño, está claro como quién encuentra a la profesora que es más importante en esta relación. Y lo último, pensando ya en recomendaciones para todos nosotros como profesionales, es que es súper importante creernos el cuento. O sea, esto es algo, cuando decimos que una niña de 4 años le preguntan un 3%, o sea, un 30% menos de preguntas que al mismo niño de al lado que es hombre, a mí me parece súper grave. También que es importante observarnos como docentes, observar nuestras interacciones, visibilizar los sesgos, problematizarlos, y también que se necesita, pensando que esta es una escuela, una facultad de educación, desarrollo profesional docente y formación inicial que problematice este tema y que finalmente tiene que ver con un cambio más profundo cultural.